Hola a todos mis queridos amigos. Gracias por volver a acompañarnos en este viaje tan especial. Hoy vamos a vivir juntos momentos llenos de dulzura y emoción, mientras Kiet regresa junto a Tuña. Una vida sencilla pero llena de sorpresas y significado nos espera, y queremos compartirla con ustedes. No olviden darle al botón de suscripción y dejar un gran corazón para que podamos difundir estos valores humanos tan hermosos a todo el mundo. Les deseo que disfruten de este video con todo su ser, rodeados de calidez y amor. Vamos a compartir juntos y sentir todas las maravillas que la vida tiene para ofrecernos. Una mañana suave, la niebla aún se posaba sobre las hojas como un delicado velo de sueños. Kiet, caminando solo, regresaba al taller de madera, el lugar donde se guardaban tantos recuerdos del pasado. Hoy volvía después de esos días oscuros cuando la confianza fue traicionada y su corazón marcado por el dolor. Todo parecía igual, pero había algo diferente. Kiet ya no era el mismo de antes. El taller silencioso con sus máquinas y mesas cubiertas de polvo reflejaba la quietud que también sentía su alma. Está demasiado tranquilo. Quizás es hora de empezar a limpiar, pensó Kiet apretando los puños mientras miraba alrededor, como buscando algo que se había perdido. De repente una pregunta surgió en su mente. ¿Cómo pude ayudarle si al final me traicionó? Kiet negó con la cabeza luchando por apartar esos pensamientos. Sin Nam aún puedo seguir adelante, se dijo a sí mismo. Se quedó en silencio un momento observando el caos de la madera apilada. Sabía que no podía detenerse allí. Él mismo debía decidir su futuro. Sin pensarlo dos veces, Kiet comenzó a trabajar. Las pesadas escobas barrían el polvo del tiempo, mientras organizaba cuidadosamente cada trozo de madera. A pesar de la fatiga y el sudor que cubría su frente, no se dejó vencer. El calor de la mañana no logró frenar su determinación. En su interior tenía un propósito claro. Si quiero que Tuña sea feliz, debo ser más perseverante sin importar cuán difícil sea. Con cada barrido, con cada pedazo de madera colocado con esmero, sentía que estaba también limpiando su propio corazón. Sabía que para construir un futuro debía fortalecerse, aprender a perdonar y a confiar en sí mismo. Aunque hubo momentos de desesperación, aunque quisiese rendirse, Kiet nunca dejó de avanzar. Cada paso, por pequeño que fuera, era un esfuerzo constante. El sudor y las cicatrices del pasado se entrelazaban en ese trabajo. Pero Kiet entendía que solo la perseverancia y la determinación podían construir un futuro mejor. Y en lo más profundo de su ser, algo era claro: la vida nunca será fácil, pero si somos lo suficientemente fuertes, todo obstáculo se puede superar. Para Kiet hoy marcaba un nuevo comienzo, y su historia sería la chispa que encendería la llama en aquellos que aún buscan la fuerza para seguir adelante. ChatGPT ya no y Tuña, con una figura delicada, caminaba sola por el estrecho sendero, llevando en brazos a su pequeña hija. El sol brillaba con fuerza en el cielo, y el calor abrasador hacía casi imposible continuar el camino. A pesar de ello, su paso era firme porque hoy tenía una tarea importante que cumplir. Con determinación guió a todos hasta un campo de berenjenas. Los frutos grandes y resplandecientes como pequeñas joyas moradas brillaban bajo el sol. Tuña no podía ocultar su felicidad. Sus ojos brillaban con alegría. ¡Qué grandes! Voy a cosecharlos rápido para volver. Las berenjenas maduras y robustas parecían un regalo del cielo para ella. Rápidamente comenzó a recolectarlas, llenando su cesto con cada fruto. El sudor perlaba su frente, pero la fatiga no la detenía. Su pequeño gozo por completar la tarea la mantenía en marcha. Después de un rato, el cesto ya estaba pesado. Con rapidez comenzó su descenso hacia el mercado llena de esperanza. El mercado ese día estaba abarrotado. El bullicio de la gente y el calor abrasante se mezclaban en el aire denso. Tuña encontró un pequeño rincón. Se sentó y descansó un momento mirando alrededor. Esperaba que esa fuera la ocasión en la que pudiera vender todas las berenjenas que había traído. Las voces de los vendedores resonaban. «Señora, compre berenjenas». Poco a poco la situación parecía iluminarse.
Pronto los compradores comenzaron a acercarse uno tras otro. Cada cliente que pasaba por su puesto era una pequeña victoria, un reconocimiento al esfuerzo continuo. Así el cesto de Tuna comenzó a vaciarse. Cada berenjena vendida representaba una meta alcanzada. No podía evitar sonreír, la felicidad brillaba en su rostro. Sabía que hoy había logrado algo grande no solo para su familia, sino también para ella misma. El sol ardiente y los pasos agotadores se volvían dignos al ver las sonrisas de satisfacción en los compradores. Cada berenjena vendida era una pequeña alegría, pero una que cargaba un significado profundo, transformando las gotas de sudor en hermosos recuerdos de su viaje por la vida. En el camino de regreso, Tuna caminaba lentamente con los pies cansados, pero su corazón lleno de esperanza. Al pasar por el familiar taller de madera, su mirada se desvió hacia el interior donde Kit estaba trabajando. Una imagen conocida, pero hoy algo en su interior se estremeció al verlo. Kit, agotado, estaba ocupado limpiando en silencio. Sus manos se movían rápidamente, pero no podía esconder el agotamiento en su rostro. «Pobre Kit está tan cansado», pensó Tuna para sí misma, y sin poder evitarlo sus pasos la guiaron hacia él. Cuando Kit la vio, levantó la mirada. Sus ojos se iluminaron como si después de un largo periodo en la oscuridad, de repente hubiera encontrado luz. «Tuna, ¿cuándo llegaste? Estaba tan concentrado que no me di cuenta», dijo Kit sonriendo con algo de sorpresa, pero su voz rebosaba calidez. Tuna le devolvió una sonrisa leve, pero su mirada reflejaba una inquietud. «¿Estás trabajando solo?», preguntó con suavidad, pero su tono llevaba una ligera urgencia. Kit asintió, su mirada momentáneamente triste. «El trabajo es poco, así que me estoy encargando de la limpieza por ahora. Cuando haya más trabajo, los demás vendrán a ayudar». Hizo una pausa y luego lo miró fijamente. «Y sobre Nam, creo que él dejará de trabajar aquí». Tuna se detuvo en seco y su corazón pareció detenerse por un instante. El nombre de Nam le provocó una sensación incómoda, una ira contenida que comenzó a hervir en su pecho. Respira profundo, luego interrumpió a Kit, sus ojos llenos de determinación. «No menciones a Nam», dijo con firmeza, su voz cargada de rabia. «Es un hombre despreciable. Necesitamos ir a la policía ahora mismo». Las palabras de Tuna fueron como un golpe en el aire, dejando a Kit sorprendido, con los ojos reflejando confusión. No esperaba que la verdad sobre Nam provocara tal reacción en ella, pero al mirar a Tuna, Kit notó algo más en sus ojos, una fuerza imparable, una confianza en la justicia que él no podía ignorar. Un silencio pesado llenó el pequeño taller, solo roto por las respiraciones de ambos, mientras una creciente sensación de inquietud llenaba el aire como una tormenta invisible que se iba formando en el horizonte. Kit miró a Tuna. Luego volvió a mirar las pilas de madera como buscando respuestas a lo que estaba sucediendo. Tuna no apartaba la mirada de él. Sus manos estaban firmemente apretadas como si quisiera transmitirle toda su fuerza. «Tienes que levantarte, Kit», dijo con voz firme. «Lo haremos todo para que se haga justicia. No estás solo». Sus palabras resonaron en el espacio, una promesa inquebrantable. Kit sintió que hoy no solo tenía una responsabilidad con su trabajo, sino con él mismo, con Tuna, y con lo que creía que sería el camino hacia la justicia para todos los que lo rodeaban. Cuando Kit vio a Tuna y a su hija agotadas después de un largo día, no pudo evitar sentirse conmovido. El sudor perlaba en su frente, sus manos delgadas abrazaban a su pequeña hija con ternura, y sus ojos, aunque cansados, aún reflejaban una profunda preocupación y cariño. Kit se acercó a ellas y con suavidad dijo: «Vayan a descansar un poco, el lugar está lleno de polvo, más tarde subiré a verlas». Tuna miró a Kit, sus ojos se oscurecieron un poco, pero en ellos había una silenciosa confianza. Asintió ligeramente con la cabeza y luego sonrió suavemente. «Voy a preparar la comida para ti». Esas palabras tan simples, pero que contenían una ternura y sinceridad,
que no podían expresarse con palabras. Tuna siempre esperaba que Kit comprendiera y apreciara todo lo que ella hacía, que él entendiera que su mayor deseo era que él no sufriera más. Ella creía que el amor verdadero se construye a través de acciones calladas y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que Kit tuviera una vida mejor lejos de las dificultades del pasado. Aunque sus palabras fueran pocas, en cada gesto, en cada mirada de Tuna, Kit podía sentir la sinceridad y el amor que ella le profesaba. Sabía que Tuna siempre deseaba su felicidad, y el sacrificio de ella le hacía sentir una gran responsabilidad en su corazón.